Gonzalo, Sí, sí, yo que sí, te ¿cómo estás escucho. viendo la situación de mercado ahora mismo? Bueno, la verdad es que la situación del mercado está siendo muy complicada, ¿no? Muy complicada porque además amanecemos cada día con unas noticias distintas, ¿no? Pero no es menos cierto que venimos de un panorama en el cual parecía que el 2022 iba a ser el año de la vuelta un poco a la normalidad, independientemente de los problemas que teníamos desde el punto de vista de inflación, pero lo que teníamos por delante era un crecimiento económico más o menos sólido, teníamos una inflación, vamos a decir, galopante, que es un motivo de preocupación principal, pero con mucha liquidez en los mercados, con empresas creciendo, con creación de empleo, es decir, que la foto no era tan mala, ¿eh? Ahora con este conflicto geopolítico, que es una tragedia, que es una desgracia, pues ha cambiado completamente el panorama, pero ha cambiado completamente el panorama por ser mucho más concretos, fundamentalmente para Europa, ¿no? Fundamentalmente para Europa porque esto es una guerra en territorio europeo y está afectando fundamentalmente a lo que es Europa en sí mismo, ¿no? Es decir, que ahí ya empezamos a hablar de palabras que no estábamos escuchando de forma recurrente, como el tema de recesión, ¿no? Pues clarísimamente, si esta situación continúa, además de lo que es todo el tema trágico desde el punto de vista humano que cualquier conflicto conlleva, si nos atenemos a temas puramente económicos, esta situación, si se alarga en el tiempo, claramente va a tener consecuencias económicas muy perniciosas para la economía europea y no es descartable que pues que conlleve una recesión económica en Europa, no en el mundo, pero sí en Europa, ¿no? Pero bueno, situación muy compleja, pero como te puedes imaginar, Vicente, siguiéndola día a día, ¿no? Todas las noticias que están apareciendo. Fíjate, tú tienes mucha experiencia en mercado ya, muchísima. ¿A qué te recuerda esa? ¿Lo compararías con otros momentos de mercado que hayas vivido en tu experiencia o es totalmente distinta? Hombre, esto es totalmente distinto porque, primero, yo llevo muchos años, como bien dices, no sé si es para decirlo, pero más de 30 años en mercado, y hemos vivido muchas etapas muy, muy complicadas, el año 98, año 94, incluso con el tema de la crisis de la renta fija. Hemos vivido esto, incluso antes, la crisis del 87, desde el punto de vista de bolsa. Es decir, hemos vivido muchas crisis, pero que fundamentalmente venían bueno, pues una burbuja de punto de vista de tema inmobiliario, un problema de crédito a nivel global, el caso de Lehman, pero un conflicto geopolítico que realmente arrastre tanto a los mercados yo no lo he vivido. No lo he vivido, afortunadamente, y esperemos que este no sea el caso. Pero realmente el conflicto geopolítico, normalmente en la experiencia que hemos tenido casos, en el caso de Irak y otra serie de conflictos geopolíticos, han sido cortos en el tiempo y con efecto limitado en lo que son mercados, ¿no? Pero este tiene toda la pinta de que es un poco más pernicioso, ¿no? Es decir, que parece que se va a alargar más en el tiempo, pero sí, bueno, yo creo que ante todos estos acontecimientos en donde un poco los inversores se ven un poco sobrepasados a nivel de noticias, de sorpresas y sobre todo con las rentabilidades negativas que estamos viendo de este 2022, yo creo que tenéis un poquito de paciencia porque al final el fondo no es malo, es decir, el fondo de punto de vista fundamentales, y me refiero exclusivamente al tema económico, no es malo porque venimos de haber pasado una pandemia, venimos de unas políticas monetarias de 10 años inyectando liquidez en los sistemas, tenemos un nivel de ahorro muy importante, como decía, un nivel de creación de empleo también muy importante. ¿Es posible que todo este conflicto geopolítico se lleve por delante todas estas fortalezas? Pues sí, es posible, pero vuelvo a incidir que fundamentalmente en Europa, no en el resto del mundo. Es decir, que en el resto del mundo vemos que, y lo comentaba tu invitado en estos momentos, bueno, pues que todo lo que sean economías basadas en commodities, pues van a ser las grandes beneficiadas, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Latinoamérica, ¿no? El caso de países de Oriente Medio, en donde, bueno, pues son las únicas bolsas que están en positivo este año, ¿no? Pues por dar un ejemplo. Pero bueno, por otro lado, lo que no preveíamos nosotros para este año 2022, estos niveles de volatilidad tan tremendos. Entonces, en un nivel de volatilidad por encima de 30, 35, las aguas están muy revueltas. Entonces, yo diría a los inversores que un poco de paciencia. Creo que al final todo volverá un poco a su cauce, espero, pero que realmente los fundamentales a nivel económico son mucho más sólidos que en otras etapas que hemos vivido de crisis, y esto no debía de alargarse mucho en el tiempo. Pero es verdad que va a haber alguna serie de casualties, como dicen los ingleses, en donde claramente, bueno, pues como decía, Europa se va a ver afectada y le va a costar recuperar, y luego economías como el caso de Rusia en particular, bueno, pues casi desaparecidas del mapa, ¿no? Desde el punto de vista de todo el nivel de sanciones y el nivel de reacción de lo que han sido los países desarrollados al respecto de este conflicto, ¿no?
Pues fíjate, con los mercados cerrados todavía, los rusos. O sea, el otro día había un inversor ruso que brindaba casi por la desaparición de su mercado local. Gonzalo, ¿cómo estáis viendo ya para terminar? Fíjate, hasta hace nada hablábamos de esa gran rotación del paso a Europa, financieros y tal, que ahora prácticamente ha quedado descartada del todo, ¿no? Por el sufrimiento económico que puede traer también esta situación al continente, como tú decías. Pero ¿qué pasa también con esos activos que habían estado funcionando tan bien? Todo lo que es tecnología, todo lo que es consumo de mucha calidad, que ahora con las perspectivas de subidas de tipos no estaban tan claro su comportamiento. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, yo creo que ahora mismo de cara al famoso rotación de value hacia valores más cíclicos con la economía respecto a los valores más de crecimiento, hemos visto que había una clarísima rotación por parte de inversores y de interés, y eso se ha visto reflejado en las bolsas y en las valoraciones de muchas empresas. Pero yo creo que ahora mismo tenemos que ser como muy simples, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo invertir en compañías con balances sólidos, con poca deuda y con, de alguna forma, con una generación de caja sólida, pues es quizá la fórmula, ¿no? La fórmula. Entonces ya iríamos a menos estilos, a menos sectores, sino más compañía a compañía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, como bien decías, el tema de Europa era uno de los claros favoritos para este año 2022. Ya no está en la ecuación de momento, a corto plazo, porque siempre hay que pensar que en el corto plazo pues las cosas se tienen que aclarar mucho y cambiar mucho para que Europa vuelva a ser interesante desde el punto de vista de inversión. Pero luego, si miramos a nivel global, y que yo siempre digo a los inversores, que es que ya nuestro mapa de inversiones tiene que ser global, no local. Bueno, pues si miras globalmente, pues tienes áreas como la asiática, como el tema de China, incluso cerca de Europa lo que es el tema de Reino Unido o el caso de Japón, ¿no? Es decir, que son temas interesantes. Latinoamérica es verdad que tiene un tema también geopolítico, pero no por tema de conflictos, sino por tema de elecciones, que está muy nutrido este año 2022. Es mejor un poco esperar, pero en Latinoamérica va a ser un gran beneficiado de este precio de commodities. Pero luego, otro tema que también es importante es que esto no es un tema que vaya a mantenerse de forma, vamos a decir, en el largo plazo. Es decir, estos precios del petróleo nos amanecíamos esta mañana que llegamos por encima de $130, luego al mediodía es como el tiempo de Madrid hoy, ¿no? Es decir, que nubarrones, lluvia intensa, de repente sale el sol, vuelven a venir nubarrones, el precio del petróleo va a 118 en vez de 130, las bolsas empezaron menos 5%, ahora están menos 1, menos 2, es decir, que el mercado está muy volátil. Entonces yo creo que ahora mismo, más que buscar a nivel sectorial, yo diría que geográficamente se pueden encontrar compañías ahora mismo interesantes. Y para este vendaval que tenemos en estos momentos, yo creo que paciencia, yo creo que el tema de ser cautelosos en las carteras no está de menos, pero quizá por dar una idea que a lo mejor puede ser interesante a trabajar en estos momentos es que compañías grandes con alta rentabilidad por dividendo, con negocios sólidos, puede ser una buena estrategia para, de alguna forma, luchar contra esta inflación galopante y luchar contra este momento tan volátil de mercado con tantas incertidumbres. Pero bueno, yo creo que por terminar, Vicente, la situación cambia día a día, con lo cual yo no tomaría ninguna decisión en estos momentos. Dejaría que prevaleciese el medio plazo más que el cortísimo plazo que estamos viendo en estos momentos y tenemos que tener más información y ver un poco cómo evolucionan los acontecimientos, ¿no? Pues Gonzalo, muchísimas gracias por esa visión, por esa templanza, ¿no? Por haber estado este ratito con nosotros.